Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el capítulo 9 de Daniel. Daniel, capítulo 9. Hemos estado hablando acerca de este hermoso capítulo de oración del profeta Daniel, que es paralelo al capítulo 1 y 2 del libro de Nehemías. Nehemías hizo una oración muy parecida a la que hace el profeta Daniel aquí también, cuando Daniel empieza a escudriñar la palabra de Dios. Y si hacemos un pequeño resumen de lo que hemos hablado en las semanas anteriores, dijimos que una oración, una verdadera oración, un sentir de oración en guerra espiritual, proviene de cuando nosotros empezamos a escudriñar las escrituras, cuando nos metemos a la palabra de Dios, cuando empezamos a entender y a buscar en los tesoros de la palabra de Dios. Entonces allí es cuando nosotros empezamos a entender lo que la palabra de Dios nos da y lo que nosotros tenemos que buscar en oración. La Biblia dice que el Nuevo Testamento, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No lo sabemos. Y escuchen esto, hermanos, porque por lo general el cristiano, cuando hablamos de oración, por lo general en la vida cristiana, la oración significa traer un pliego petitorio delante de Dios. ¿Son válidos nuestras peticiones delante de Dios? Por supuesto que sí. ¿Son válidos nuestros problemas y nuestras aflicciones? Por supuesto que sí. La Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará el Señor. ¿Es válido traer peticiones delante de Dios? Por supuesto que sí. Echando sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es cierto. Sin embargo, tenemos que saber cómo hacerlo y tenemos que entender que lo más importante de la oración de fe, la oración de poder, proviene a partir de escudriñar la Escritura. Cuando nosotros escudriñamos la Escritura, no vamos a traer solamente quejas, no vamos a traer solamente deseos, peticiones que tengamos para que Dios solucione nuestros problemas, sino vamos a empezar a entender cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y eso solamente lo podemos hacer a través de entender, a través de comprender la palabra de Dios. Así es que cuando el profeta Daniel, al igual que Nehemías, empiezan ellos a buscar al Señor en oración, es porque ellos han escudriñado la palabra de Dios, han visto lo que está sucediendo en su nación y ellos se sienten compungidos de corazón. La siguiente cosa que hace Daniel en este capítulo 9 es reconocer la grandeza de Dios, reconocer la santidad, la justicia de Dios. Daniel no culpa a Dios. Daniel dice: yo y mi pueblo, la casa de mis padres, nosotros somos los que nos equivocamos, nuestra es la confusión de rostro, y tuya, Señor, es la santidad, y tuyo es el poder, y tuya es la justicia. Así es que cuando separamos nosotros la santidad de Dios, la justicia de Dios, y nuestros errores, por protección nuestra, estamos nosotros reconociendo que Dios sigue siendo Dios. Y nosotros somos los que necesitamos de Dios. Porque muchas veces la actitud incorrecta en la oración es querer culpar a Dios, como si Dios fuera el culpable de nuestros errores. Y muchas veces las oraciones son: Dios, ¿por qué permitiste que esto pasara? Señor, ¿dónde estabas tú cuando esto me estaba sucediendo a mí? Señor, ¿por qué te busco y no te encuentro? ¿Por qué estoy tratando todo el tiempo de buscarte y no siento tu presencia en mí? Entonces, en la oración muchas veces nosotros como cristianos tratamos de culpar a Dios por algo que nosotros somos responsables. Y Daniel lo establece muy bien. Tuya es la santidad y la justicia, Señor. Punto. De nosotros es la confusión de rostro. Nosotros somos los que estamos confundidos, nosotros somos los que nos equivocamos, somos los que hemos tomado malas decisiones y por eso, Señor, estamos totalmente arrepentidos. Por eso, Señor, nos volvemos a ti. Por eso reconocemos tu grandeza y buscamos tu presencia. Así es que dice el versículo 18 que vimos la semana pasada. Hablamos de estos versículos 17, 18 y 19. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye.
Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, dice Daniel, sino en tus muchas misericordias. O sea, no es porque él se sintiera merecedor, ni por ser el pueblo escogido se sentían merecedores de la gracia de Dios, sino por la misericordia del Señor. Y esto nos recuerda un poquito el pasaje de Lamentaciones capítulo 3. Por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos, ¿verdad? Es gracias a la misericordia de Dios. Así es que cuando venimos al Señor en oración, tenemos que reconocer y entender que es por la misericordia de Dios. No es por lo bien que nos portamos, no es por lo buenos que somos, no es por nuestras justicias, dice Daniel, sino por la misericordia de Dios únicamente sobre nosotros. Así es que cuando Daniel está orando, él no está orando solamente por una petición personal, no está orando solamente por una situación que le dolía a él, sino él está orando por la obra de Dios. Él está orando por la ciudad. Él está orando por una ciudad que está desolada, que fue un pueblo que fue arrastrado literalmente fuera de su lugar, llevado a la cautividad por muchos años. Y el profeta Daniel entiende esta situación. Y la oración de él es una oración de intercesión, no a favor de él, no a favor de su propia persona, sino a favor de la obra de Dios, a favor de la ciudad de Dios, a favor de lo que Dios había prometido que iba a suceder. Y aquí hablamos de esta situación. Nosotros como cristianos, y dije hace ratito, es válido traer nuestras peticiones delante de Dios. Es válido traer nuestras quejas y traer nuestros deseos de nuestro corazón delante de Dios. Pero tenemos que entender que todo eso, y nosotros incluidos, formamos parte del propósito de Dios en esta nación. Del propósito de Dios en su obra evangelística, en la gran comisión, en el cumplimiento de la gran comisión. Así es que nosotros cuando oramos, hermanos, cuando yo le pido al Señor sanidad sobre mi cuerpo, cuando yo le pido al Señor salud sobre otros hermanos de la iglesia, cuando yo le pido al Señor que me ayude a restaurar mi matrimonio, cuando yo le pido al Señor que me ayude a que mis hijos se acerquen otra vez a su palabra, tenemos que orar con el propósito no solamente de satisfacer una necesidad. ¿Para qué quiero que Dios arregle mi matrimonio? ¿Solamente para estar bien con mi esposo, con mi esposa? ¿O quiero que arregle el Señor mi matrimonio porque yo deseo con todo mi corazón que juntos podamos servir dentro de la obra de Dios? Que junto como matrimonios, que mis hijos junto conmigo podamos ser parte del movimiento de la gran comisión, del establecimiento del reino de Dios en la tierra. ¿Para qué quieres sanidad? ¿Para qué quieres sentirte bien? ¿Para qué quieres restaurarte? ¿Para irte de fiesta el fin de semana? ¿Para poder sentirte bien y decir, ya, gracias a Dios me sané y vámonos a seguir con nuestras actividades diarias? ¿Para qué oramos? ¿Para qué buscamos a Dios? ¿Para qué buscamos su presencia? ¿Para qué queremos que Él mejore nuestra situación financiera inclusive? ¿Solamente para sentirnos bien? ¿Solamente para pagar todas nuestras deudas? ¿Para pagar nuestros biles? ¿O dentro de nuestra oración, como estaba en la oración del profeta Daniel, está incluida el reino de Dios, está incluido el plan de Dios para nuestras vidas, está incluido el poder ser parte de nuestra gran comisión de la que hemos hablado muchas veces en la iglesia? ¿Para qué quiero que Dios conteste mi oración? ¿Para qué quiero que Dios escuche mis ruegos? ¿Para qué voy a traer toda mi ansiedad delante de Él? ¿Para qué voy a ir a la roca que es más alta que yo? ¿Cuál es el propósito? ¿Solamente sentirme bien? ¿Solamente mejorar mi situación? ¿Solamente sanarme, curarme para poder seguir mis actividades diarias y mis afanes de todos los días? ¿O en todo lo que le pido a Dios hay un propósito de servicio, hay un propósito de ir a la gran comisión, un propósito de buscarle al Señor, de buscarle mientras puede ser hallado? ¿Cuál es el propósito por el cual oramos? Y fíjense lo que sucede aquí en la oración del profeta Daniel, versículo 20. Estaba
Daniel orando, y dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Todavía estaba ahí, estaba en plena oración. Aún estaba hablando en oración, dice el 21, cuando el varón Gabriel, el ángel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Ahora, aquí hay algo muy importante, hermanos, antes de seguir adelante. Este versículo está enlazado con muchos pasajes en la Biblia. La hora del sacrificio de la tarde era la hora novena. La hora novena en el reloj judío equivalía aproximadamente a las 3 de la tarde, y es muy significativo que la respuesta de Dios, el ángel Gabriel, se presenta delante del profeta cerca de la hora novena, dice aquí. Dice, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, que es la hora novena, era el sacrificio, a esa hora se hacía el sacrificio de la tarde. Estudiando un poquito y buscando, encontré algo y se los quiero leer porque se me hizo muy interesante esto. Dice este artículo que encontré, que en el libro de Esdras, narra que cuando supo que el pueblo de Israel estaba haciendo las mismas aberraciones que los pueblos cananeos, rasgó sus vestiduras, rasgó su manto, cortó el pelo de su cabeza, cortó el pelo de su barba, inclusive lo arrancó. Varones, imagínense el dolor, la barba duele mucho, así es que dice que se la arrancó. Y se sintió angustiado en extremo. Y fíjate lo que añade el libro de Esdras. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Muy interesante que esta misma actitud de oración de Esdras sucede a la misma hora, al mismo tiempo que muchos años después iba a pasar con el profeta Daniel. Esdras confesó su pecado delante de Dios, confrontó a los que estaban haciendo estas aberraciones para lograr que se arrepintieran y se apartaran de sus malos caminos. Fíjate bien lo que dice este artículo. Y es que a la hora del sacrificio de la tarde suceden eventos muy importantes, pues es el tiempo de mayor angustia que nuestra oración será contestada. Fue cerca de la hora novena, es decir, en el tiempo del sacrificio de la tarde, cuando Jesús clamó en la cruz, consumado es. La Biblia dice en los evangelios que a la hora novena Jesús exclamó, consumado es. Allí fue completada su muerte expiatoria que traería las buenas noticias de salvación para todo aquel que acepte este sacrificio, que fue a la hora del sacrificio, a las 3 de la tarde. Es en el sacrificio de la tarde, dice este artículo, que comienza a caminar todo lo que ha estado paralizado. Fue a la hora novena, la hora del sacrificio de la tarde, que el cojo de nacimiento recibió su sanidad por la oración de los apóstoles Pedro y Juan. Fue también esa misma hora que el apóstol Pedro pronunció su primer mensaje de salvación, convirtiéndose 3,000 personas. Fue también en la hora novena que Cornelio tuvo una visión de un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para la memoria delante de Dios. El ángel le dio instrucciones para buscar al apóstol Pedro, de quien recibiría el mensaje de salvación. Cornelio y sus amigos creyeron en el Señor que predicaba Pedro, recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados. Y hay otros eventos a lo largo de la Biblia que suceden a la hora del sacrificio. Ahora, no quiere decir esto que nos vamos a poner todos a orar todos los días a las 3 de la tarde, como si fuera un ritual mágico, como si las 3 de la tarde tuviera algo. No. Lo que se refiere esta expresión y lo que nosotros tenemos que entender ahora como cristianos. El sacrificio de la tarde significa un tiempo de angustia, un tiempo de dolor, un tiempo de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo como cristiano estoy sintiendo esa angustia por un mundo que se está perdiendo sin Cristo, por mi familia que está sufriendo sin Cristo, por mi matrimonio que se está desmoronando, por mis hijos que se están perdiendo, porque quizás no he podido participar como yo quisiera en la obra de Dios,
Cuando yo puedo sentir ese momento de angustia, ese momento de quebrantamiento cerca de la hora del sacrificio, es decir, cuando yo estoy dispuesto a sacrificarme, cuando yo estoy dispuesto espiritualmente a renunciar a mí mismo y dejar que sea el Espíritu Santo de Dios el que pueda obrar en mi vida, en ese momento de angustia es cuando la oración de Dios, cuando Dios envía a sus ángeles también para contestar nuestras oraciones. Es cuando Dios empieza a ver nuestro espíritu quebrantado. Cuando yo siento ese temor reverencial delante de Dios. Cuando el Hijo de Dios estaba muriendo en esa cruz, cuando Él estaba diciendo consumado es, en ese momento de sacrificio, nuestras oraciones fueron contestadas. Nosotros fuimos salvos, se abrió el camino de la salvación. Narran los evangelios que en ese momento el velo del templo se rasgó de arriba abajo, ya no había separación entre nosotros y la santidad de Dios. Teníamos acceso directo al trono de la gracia de Dios. Y eso fue a la hora del sacrificio de la tarde. Y en este pasaje que estamos estudiando, dice el versículo 21, aún estaba hablando en oración, aún estaba derramando mi ruego, dice el versículo anterior, delante de Jehová mi Dios, cuando vino el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Fíjate lo que le trajeron a Daniel. Nosotros oramos por, Señor, quisiera sacarme la lotería y tener $1 millón para hacer tantas cosas. Señor, quisiera salir de este cuadro de enfermedad que me ha estado batallando por tanto tiempo. Señor, quisiera que este problema que estoy pasando en el trabajo se me quitara de... Y estamos esperando ese tipo de respuesta nosotros. Estamos esperando que llegue el jefe y que remueva aquella persona que nos está dando problemas en el trabajo y que lo quite de ahí. Estamos esperando que alguien llegue y nos regale $100,000. Estamos esperando que el médico nos dé una pastilla milagrosa que nos cure inmediatamente y nos levante de nuestro estado de postración. En fin, estamos esperando las respuestas de parte de Dios como nosotros las deseamos, como nosotros las quisiéramos recibir. Sin embargo, fíjate lo que Daniel recibió. He venido, dice el ángel, para darte sabiduría y entendimiento. Algo que a todos nos está haciendo mucha falta. Sabiduría y entendimiento. ¿Cómo vamos a desarrollar la obra de Dios? ¿Cómo vamos a establecer el reino de Dios? ¿Cómo vamos a cumplir con la gran comisión que nos ha sido encomendada? Porque esa es nuestra prioridad, hermanos. Y si todo lo que hacemos, si todo por lo que oramos, si todo por lo que luchamos, si todo por lo que vivimos día a día no está enfocado a cumplir la gran comisión de Jesucristo en nuestras vidas, en vano estamos orando, en vano estamos trabajando, en vano estamos buscando a Dios. Porque la voluntad de Dios es que se cumpla esta gran comisión. Así es que lo que el ángel le trajo a Gabriel a Daniel fue sabiduría y entendimiento. Versículo 23, fíjate lo que le sigue diciendo el ángel. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y le empieza a redactar, a decir todo lo que va a suceder, ¿verdad? El tiempo de tribulación, la abominación desoladora y todo esto de lo que hablaremos otra ocasión. Ahorita estamos hablando acerca de los efectos de la oración. Pero fíjate lo que dice aquí, al principio de tus ruegos fue dada la orden. ¿Quién dio la orden? Por supuesto que Dios. Yo les quiero preguntar, hermanos, ¿cuándo fue que empezaron a orar? Por alguna petición, por alguna situación que estén pasando. ¿Cuándo empezamos a orar? Empezamos a orar ayer, o hace un mes, o hace una semana. Quizás empezamos a orar hace
1 año, 2 años. A lo mejor tienes orando 5, 10 años por alguna necesidad, por alguna situación que has estado viviendo. ¿Cuándo empezaste a orar por esa petición que hay en tu corazón? Cada quien puede contestar esto. ¿Cuándo empezaste a orar? Déjame decirte algo. Al principio, desde el primer momento en que tú doblaste tus rodillas, desde el primer momento en que tú cerraste tus ojos, desde el primer momento en que desde lo profundo de tu corazón empezaste a orar y a buscar la dirección de Dios, y empezaste a derramar tu alma en oración y ruego delante de Dios, desde el primer momento Dios escuchó. Dios prestó oídos y le fue dada la orden a los ángeles de que trajeran respuestas. Y a lo mejor tú dices, pero no llega, no veo la respuesta, ya pasó mucho tiempo y todavía no sucede nada. Bueno, de eso vamos a hablar la próxima semana. De eso vamos a platicar la próxima semana. Lo que sí tenemos que tener por seguro, hermanos, es que ninguna de nuestras oraciones ha caído a tierra. Ninguna de nuestras oraciones, cuando lo hemos hecho en la actitud correcta, cuando hemos derramado nuestra alma delante de Dios, cuando hemos buscado al Señor en ruego, de todo nuestro corazón, en la profundidad de nuestro espíritu, cuando hemos buscado al Señor, el Señor está escuchando. Dice el libro de Apocalipsis que debajo del altar, el apóstol Juan dice que vio una redoma y donde estaba el incienso, que son todas las oraciones de los santos. Todas las oraciones de los santos. La oración que hiciste hoy en la mañana, la oración que hiciste ayer, la oración que hicimos hace 8 días, la oración que hicimos hace 20 días, la oración que hicimos hace 20 años, hace 30 años, hace 25 años. Esas oraciones ahí están delante del altar de Dios. Algunas ya se completaron, algunas hemos visto respuestas, otras están ahí, esperando su tiempo, esperando el tiempo de Dios para ser respondidas. Hermanos, tenemos unas situaciones personales, familiares, como iglesia, como comunidad. Hay situaciones difíciles por las que estamos atravesando. Ayer estuvimos con los maestros de escuela dominical trabajando en la tarde y hablamos de la importancia y de la gran urgencia que sentimos para proteger a nuestros niños, para proteger a todos estos niños y jovencitos que Dios ha puesto en nuestras manos, los hijos de ustedes, los jovencitos de ustedes, de cada una de nuestras familias de la iglesia. Están bajo la lumbre, están en una situación de riesgo muy difícil y vamos a luchar por ellos, vamos a pelear por ellos. Y cada vez que nosotros nos acerquemos al trono de la gracia, hermanos, yo quiero que cada uno de ustedes tenga en su corazón, que cada uno de ustedes tenga en su mente, que cada vez que oremos, cada vez que busquemos a Dios, sea con el propósito de que esa oración se convierta en una necesidad de cómo ayudar a que la gran comisión de Dios se establezca en esta ciudad. Amén.